En la primer parte de este trabajo habíamos llegado al campo donde se establecieron nuestros protagonistas y allí compartimos con ustedes algunas imágenes. También les presentamos a los propietarios, de quienes resaltaremos nuevamente su hospitalidad y su atención. Alle fonde aghe dai nestri spari si al ciel chiant o clami spiris da nestre tiare con il sole lì lieve la lune dai mons nevos alle fonde aghe dai nestri spari si al ciel chiant. Sobre la llegada de los colonos al lugar, nos contaban sus descendientes los posibles vestigios de su paso por Durazno. No llegaron a hacerla. No llegaron a terminar de hacer las construcciones porque se morían de hambre y se tuvieron que venir. Porque el gobierno los trajo, les dio la tierra, pero les dio la tierra. No. Y trabajen por nada. Habían empezado a hacer las construcciones, pero ya les digo, por eso, las familias, las mujeres estaban en Durazno y los hombres, no sé qué vivían, porque si llegaron en agosto, se les vino más bien el verano y no sé, que dormía en una carpa, no sé, ahí no lo sé, que era lo que habían empezado a trabajar las tierras y a construir algo. Pero no llegaron a decir, ¿está construido? No. Nunca fueron a decir vivir con la familia en Durazno, no. Que cuando llegan a Durazno, la intendencia lo pone a las 60 familias en galpones de la intendencia. Y de ahí ellos se hacían, los llevaban a trabajar y se hicieron hasta los ladrillos, a mano. Conducidos por los anfitriones, fuimos sin mucha expectativa tras las huellas de los colonos, recordando la experiencia de Rubén Tunín. No, yo no pude entrar ahí adentro. ¿No llegaron a entrar? No pude. Eso fue la primera vez cuando fui con mi abuelo. La segunda vez que fui, que ya esa estancia se había vendido, había otra gente, capaz que era la misma que está ahora. Y entramos adentro y le preguntamos y le explicamos. Me acuerdo salió una muchacha a atendernos y le hicimos la historia. Sí, la historia de lo que había pasado. Claro, que por qué habíamos ido y que lo que nos había pasado la otra vez. No, dice, pero no hay nada. Dice, si quieren ir, dice, pueden ir, dice, pero no van a ver nada. Dice, no queda nada, dice, de lo poco que habían empezado a construir, dice, no hay nada. O sea, no había prácticamente un rastro de lo que habían empezado a construir. Llegamos a un lugar donde encontramos un primer grupo de grandes piedras. Y allí, Omar empezó a contarnos algunas anécdotas. En lo que queda de esta vieja tapera, con estas piedras, se me ocurre que podía ser oportuno un recuerdo que uno de los oficios que trajeron los italianos a estas tierras fue el de picaperero. Y ustedes saben que hasta el día de hoy me produce admiración ver las cosas que hicieron. Miren lo que son estas piedras. Traerlas desde lejos, armar una casa. Ustedes saben que estas casas estaban hechas sin argamasa, sin material, estaban hechas trabando las piedras. Era hasta el día de hoy, cuando veo alguna de estas
construcciones me maravillo. Y por suerte tuve oportunidad de llegar a ver trabajar algunos picapedreros, porque ya ese oficio está extinguido. Ustedes saben que es maravilloso cómo trabajan la piedra. Yo cuando estaban trabajando, yo les llegué a hacer postes de piedra. Los hacían de granito. Ustedes saben que es maravilloso verlos trabajar. Agarran esas grandes bochas de granito que a veces ven en los campos, le empiezan a clavar pinchotes, que son unos fierros largos así con punta, lo van clavando en fila y después le empiezan a pegar con un marrón. Y según el sonido que dan, le pegan más a uno o a otro. Bueno, lo llevan en fila recta. Y de repente la piedra hace ¡paf! Se raja y se raja hasta abajo. De repente un par de metros para abajo. Yo me quedaba admirado. Yo le digo, ¿pero ustedes cómo hacen esto? Ah, bueno, dice, los pinchotes se clavan en la veta de la piedra. Y le digo, ¿y dónde está la veta? Yo no veía nada. Ese oficio desapareció. Entonces, a raíz de ver estas piedras y la admiración que todavía tengo cuando veo estas piedras y lo que deben haber sido estas casas, es que le hice ese relato. En un principio, lo que nos mostraron nos dejó sabor a poco. Quizás solo era eso, pero al menos habíamos conocido el campo y habíamos visto los no muy claros vestigios de una tapera. Omar y Lucía nos llevarían luego hacia otra zona del campo. Acá en estas otras restos de tapera, que lo que veo yo es este árbol que para mí es un peral y como pueden ver ustedes, no sé los años que puede tener. Son árboles que tenían una vida muy larga y hasta hace un tiempo había, que ya no las veo más, higueras, y siempre pensé que los italianos a donde iban plantaban y había algunos árboles preferidos. Bueno, la viña, la uva, las higueras y los perales. Entonces siempre pensé que habían andado italianos por acá. Las primeras sensaciones que habíamos experimentado inicialmente en la visita iban cambiando. En esta otra tapera que queda acá, que yo les decía que lo asociaba con que había habido italianos, porque los italianos, donde andaban ellos, plantaban parras, y plantaban higueras y plantaban perales. Y precisamente acá, fíjense que esto ahora es campo abierto, andan los animales y qué supervivencia increíble tienen las higueras, que los animales pasan, pisan, rompen, quiebran y todavía estas higueras que deben ser centenarias todavía están vivas. Y bueno, vinieron ustedes ahora a develar que esto es el origen de esto es una colonia de italianos que hubo hace cerca de 100 años por acá. Así que nos han completado la ficha del origen de estas higueras. Luego nos llevaron a otro sector del campo. Allí encontramos los restos más nítidos de las construcciones que empezaron los colonos. Es bastante extensa. La casa para mí empezaba allá. Acá parecería que era desde allá hasta aquí una habitación. Desde allí hasta allí es el ancho que tenía. Y desde aquella punta hasta aquella otra era el largo. Era una casa muy importante.
Acá donde estoy yo parece una habitación central bastante grande, una habitación pequeña en este extremo y otra habitación pequeña en el otro extremo. Y junto a la construcción descripta aparecía otra de dimensiones similares, pero mucho más cubierta por la vegetación. Estos otros restos que están acá están bastante separados de las construcciones principales, que como ustedes ven, la mayor es aquella que está allá. Después hay otra bastante importante, medio en ángulo con ella. Y después está esta otra acá separada, que para mí esto puede haber sido el cuarto de baño, que lo habitual era que estuviera lejos de las casas, no estaba para nada en la proximidad de las casas, se ponía bastante lejos. Y además vieron que está cercano acá a un curso de agua en el terreno que permitía de pronto la evacuación de los restos, ¿no? Pienso que por la distancia que guarda con la casa puede haber sido el cuarto baño. Bueno, este lugar es hermoso, siempre me llamó mucho la atención y me despertó curiosidad, es muy pintoresco, es precioso ubicado, está en un alto con estas piedras enormes que seguro que eran muchas familias que vivían acá, y tenía un eucaliptus que no hasta hace mucho tiempo estuvo bueno, en lo alto, bueno, luego se secó con un rayo lo tiró abajo, y es un lugar hermoso, y siempre dije, bueno, acá cuando, no sé en qué momento, pero voy a hacer mi casita rodeada de estas hermosas piedras y de esta historia de estas familias, porque además corre un hilo de agua también a mi derecha, es hermoso, es una paz increíble. Así que bueno, en memoria de estas personas que vinieron, les mandamos un gran saludo a todos los familiares. ¿Quién sabe cuál de las familias había tenido ese sueño antes? Estos son los restos más importantes de las construcciones que empezaron. La magia de este rincón del campo, 100 años después, sigue haciendo proyectarse a Lucía. El interés que puede tener este lugar que está próximo al que estuvimos recién es que este afloramiento natural de piedra, que posiblemente extrajeron piedras para la construcción acá, que hay en abundancia. Acá hay mucha piedra arenisca. Es una piedra que no es muy dura, pero es una piedra que es apta para trabajar porque se hacen como losas de piedra que las pueden ver allá, aquellas losas. Inclusive con aquellas piedras se hacen pisos. He visto pisos colocados de piedra arenisca. Es una piedra blanda que le llaman piedras sedimentarias. Se supone que fue el fondo de lagos o de arroyos en otras épocas. Y bueno, posiblemente de acá ellos extrajeron mucha piedra para aquellas construcciones que vimos allá arriba. Estas emocionantes imágenes, aún en nuestras retinas, nos hacen erizar la piel. Sigamos adelante con la historia. Recordamos que los diarios en general informaban que los habían ayudado distintas personas, aunque parece que no fue tan así.
Salen para la prensa los capaz que nunca fueron ni siquiera a darle una mano. Los chicos que son los que realmente a veces son los que dan, los que apoyan, no salen. Había un almacenero que estaba al lado, que le había proporcionado una yuta de buey y un arado, y ponerte a plantar con eso, y en aquel entonces, sin plata, sin saber hablar, sin herramientas, sin nada. Ese almacenero fue el que les proporcionó muchas veces comida y fue el que les dio para poder trabajar. Todo. Después, mi abuelo murió en el año 77. Son conversaciones que uno tuvo, pero todo pequeños detalles, es imposible uno tampoco después saberlo, ¿no? Pero estoy casi seguro, para mí era Izaguirre. Y apenas cruzando el arroyo Villas Boas están los restos de lo que fuera aquel almacén. Lucía nos contaba al respecto. Hablé con mi primo que conoce mucho la zona y me contó que sí, que ahí hay una pulpería. Yo conozco al dueño actual del campo, así que perfectamente podemos acceder porque es gente muy bien así. Y entonces dice que en el subsuelo de la pulpería, de la casa esa que está un poco arrumbada allá, en la parte de abajo vendría a ser un sótano, dice que ahí guardaban las cuestiones que vendían y eso. Y además que la entrada a Durazno era por ahí, que ese es otro descubrimiento. Hay un paso de la herrería vieja que también estaba cerca, que se llegaba a la pulpería por ahí. Así que bueno, vamos descubriendo una cosa, otra, que un poco que ata y coincide con los datos que teníamos. Y aparentemente el campo no era lo esperado. Y había mucha parte de mucha piedra, porque las casas donde habían empezado a hacerlo, las estaban empezando a hacer de piedra. Y se encontraron con unas tierras que no eran lo que esperaban. Que tenían, según papá, lo que siempre cuenta o contaba, era que tenían mucha piedra, que no eran fértiles, como ellos esperaban. Además de eso, no tenían nada con qué trabajar la tierra. Porque para trabajar la tierra tenía que tener determinadas herramientas, y no las tenían. Y ahí fue cuando un vecino de la zona de Villas Boas, que es donde ellos van, les presta un arado, les presta un buey. Después creo que tenían una sola vaca que les dan para poder tener la leche para los niños, para ellos mismos. Y con eso empiezan como a defenderse. Pero la situación era igual o peor que la de Italia. Pero a ellos no les gustaba el lugar. Y que tampoco sé dónde era el lugar. La cosecha tarda, la tierra demora en dar sus frutos y más en las condiciones en que ellos se encontraban, pero no aflojaban. Todos aplicaron para la comunidad lo que sabían hacer. Mi nono se trajo las pinzas, las tenazas, la morsa, la prensa también. Hasta el día de hoy la tiene mi hermano y la usa. La morsa también, las pinzas largas así, la fragua. Bueno, hasta allá en la herrería, en el campo, ahí en Cañada Grande, está todo eso de mi nono, todo eso se lo trajo de Italia. Entonces el que era costurera se trajo la máquina de coser. El que era todo para poder, y así lograron hacer la mitad de las cosas que tenían. Como dijo usted que algunos se han dado, alguno de esos ahí le había dado algunos animales como para subsistir ellos. Pero creo que no sé si llegaron, le digo, más a cosechar mucho o algo. Porque creo que como venía la cosa, se fueron pelando antes. Sacando la guerra, lo demás era igual o peor. Porque la casa que ellos tenían en Italia era una casa, te digo que era un lujo para lo que era donde estaban viviendo. Un lujo, piedra, tenía luz eléctrica y ellos acá se alumbraban con faroles y velas. Eso fue, dice papá, que era sufrir, llorar. Mi nona dice que de repente desaparecía y la encontraban llorando atrás de un árbol, sola. Fue durísimo, durísimo, durísimo. Lo que se sabía en general era que las mujeres se quedaban en los galpones, formando el hogar, digamos, con los niños. Algunas iban también a trabajar, porque todas ellas, si tenían que ir a trabajar al campo, acompañaban a los hombres, se organizaban, unas se quedaban, otras iban. Y los hombres sí, obvio, todos a trabajar, siempre en grupo.
Hasta ese momento, a donde iba uno, iban todos. Y cuando el hambre aprieta, el hombre se ingenia a combatirla con los más insólitos medios. No me puedo acordar cómo era el nombre. ¿Y puede ser Giovanni o Giacomo? Ah, eso. ¿Cuál, Giovanni? Ah, bueno. Ahí sí que no sé. A base de esa persona comieron. ¿Por qué comieron? Porque el tipo ese era un gran cantor. ¿Era qué? Cantor. Ah. ¿No? Entonces cuando estaban ahí, alcanzó a ir a tocar al teatro en Durazno. Entonces el tipo iba, tocaba la guitarra y cantaba y hacía plata. Era un artista. Esos fueron los que, a gracia de ellos, iban haciendo plata y bueno, y comieron. Sin embargo, la estadía en Durazno dejó anécdotas y recuerdos. Que andaban a caballo y que con boleadoras las avestruces las boleaban y les sacaban las plumas, no sé, y que era un peligro que las acorralaban y que de repente las avestruces se daban vuelta, viste, cuando vos las apretás contra algo y te agarraban, te arrancaban un pedazo igual, porque dice que, viste, la avestruz. Sí. Ese cuento me quedó porque me lo hizo mi abuelo. Cuando lavaban la ropa, como mi nona cantaba, tenía buena voz y entonaba muy bien, las demás mujeres le lavaban la ropa a ella para que ella cantara. Y era la forma de entretenerse y hacer una actividad entre todas juntas, y bueno, todas lavaban y ella cantaba, le lavaban la ropa a ella. Algunos de estos recuerdos son imborrables. En el caso de mi padre, nació en Durazno, así que debe quedar embarazada en el viaje. Me supongo, porque si tuvieron tan pocos meses en Durazno y nació en Durazno, tuvieron 6 meses también en Montevideo antes de ir a Durazno, ¿no? Y ahí nace mi padre y mi madre, en esas 60 familias, en Durazno. Bueno, en Durazno nace mi tía, la mayor, es decir, mi nono y mi nona tuvieron 4 hijos. Eugenia, que nace en Italia, y Bebita fallece, que está enterrada allá, en el cementerio de Moraro. Y después, en el mismo año que ellos llegan, el 28 de diciembre de 1924, nace en los galpones de la rural de Durazno, nace Aurora, mi tía mayor, de los 3 hermanos. Nacen varios ahí, pero ella es una de las bebés que nace. Quedó también como recuerdo una foto parcial del grupo de colonos en Durazno, donde Alejandra Tunín reconoce a su abuelo, su abuela y su tía. La prensa de Durazno alertaba sobre la situación de los colonos. La Publicidad, órgano de prensa de la ciudad de Durazno, publica un nuevo artículo el 1 de enero de 1926. El artículo se titula Los colonos friulanos y dice lo siguiente: nuevamente la situación afligente de los colonos friulanos que trabajan en la colonia instalada en la segunda sección de este departamento ha tenido repercusión en las esferas del Estado. En la sesión celebrada el martes por el Consejo Nacional se trató el asunto en la siguiente forma que transcribimos íntegramente de un colega montevideano. El presidente, doctor Herrera, llamó la atención sobre la precaria situación en la que se encuentran los colonos friulanos radicados cerca de la ciudad de Durazno. Hace 4 meses que el ministerio no le paga al proveedor, adeudándose. Además, 1 año y medio de renta al dueño del campo que ocupan y trabajan. Se trata de un grupo de familias laboriosas que todavía no han recogido la cosecha, y en tanto eso no suceda, deben ser ayudados por los poderes públicos. Pidió, y así se acordó, que el Ministerio de Industrias contemple el caso referido. Por indicación del doctor Campistegui, se recomendará el despacho de este asunto al ministro de Industrias. Por este motivo, el mismo consejero hizo algunas consideraciones de oportunidad sobre las plantaciones de vid que realizan esos agricultores. La prensa de Montevideo, mientras tanto, había recogido esta noticia el 28 de diciembre de 1925.
Aún desconociendo la situación que describe el artículo, en la entrevista Rubén intuitivamente la explica. De repente capaz que es como hoy en día el Instituto de Colonización acá, que te brindan el campo y bueno, después lo arrendás o después, si lo querés, lo podés comprar después de tantos años. Pero como ellos no alcanzaron a estar nada, de repente si se hubieran quedado, de repente con los años, capaz que me supongo que haber sido un tipo de instituto que se lo podía haber vendido, pero no iban a llegar a nada, pues se iban a morir de hambre antes. El diario publica el 31 de diciembre que el ministro de Industrias concurrirá a Durazno para informarse sobre la situación de los colonos friulanos. El fin de la colonia era previsible. Hubo uno que dijo, no, esto ya no da para más, y se vino para Canelones. No me acuerdo cómo era el nombre del primer. Uno de esos se vino y vio que había trabajo y se los trajo a todos. Claro. Se terminó la colonia en Durazno, porque no, lógicamente, el gobierno lo trajo con una cosa, pero tenía que haberle dado las proporciones de poder trabajar, no solo con el campo. Yo lo único que sé es que después de allá se fueron todos y abandonaron todo y se fueron. Aunque hicimos un seguimiento de los artículos de prensa de 1926 a 1928, no encontramos más noticias de ellos. Paradojalmente, la prensa duraznense reclamaba la instalación de nuevas colonias. Finalmente, abandonaron el campo y vinieron al sur a trabajar como peones. Y empiezan a escuchar que en Canelones se ofrecía trabajar como medianeros a descendientes de italianos en las quintas. Y ellos de eso conocían un poquito más porque la zona del norte de Italia se caracteriza por viñedos hasta el día de hoy. Y bueno, y ahí es que deciden ir a Canelones. Y bueno, y ahí mandan a las mujeres en tren. Tenían una vaca que tenían que llevarla. Entonces mi nono, que era de los varones, era el penúltimo, y Quinto, que era el último, los más chicos, recorren el camino caminando con la vaca. Lo hacen durante varios días, de a poco, y lo hacen costeando la vía del tren. ¿Por qué? Porque no conocían, para no perderse, porque no sabían hablar el idioma todavía. Como ellos estaban siempre juntos como colonia, se manejaba muy poco con los uruguayos. Giovanni y el otro Giovanni y Giacomo. Esos dos, uno de esos dos era el cantor, y fue el primero que se vino. Y ese fue el primero que dijo, no, esto no era para él, primera cosa, era cantor, le gustaba otra cosa, menos la tierra, y se vino para Canelones, y de ahí atrás se vinieron prácticamente todos. Y ahí empezaron, sí, ya a trabajar en las quintas, en viña, y bueno, y ahí ya se embalaron más las viñas, porque ya le digo, mi abuelo era zapatero. Claro, empezaron a venirse de a uno, le iban consiguiendo trabajo, y bueno, en ese entonces había mucha necesidad de trabajo. Mi nono, y mi abuelo y mi bisabuelo, vendría a ser el padre de él, se vienen para Canelones. Claro. Ellos no les gustó la zona, no. Porque mi abuela lo que me contaba es que les habían prometido tierra, dinero y trabajo, y a ellos los pusieron en unos galpones de Lanares y no tenían lo que realmente le habían prometido y se vinieron para al sur y empezaron a trabajar de peones. Como ellos allá había una zona de vitivinicultura, empezaron a trabajar mis abuelos como peones, mi abuelo y mi tío abuelo de don Pedro Piñeirúa. Porque se dieron cuenta que quizás en el sur había más oportunidad de trabajo acá. No, o sea, no es que vinieron todos juntos a trabajar todos juntos, no. Vinieron a trabajar en donde iban consiguiendo trabajo. Y uno se iba consiguiendo al otro y que claro, y otro que empresaban gente, sí, ¿dónde sabe? No sabe dónde hay otro italiano que lo empresaba. La gente italiano no miraban ni día ni hora, no, o sea, gente que enseguida aprendió muy fácil, o sea, tenía muchas habilidades en el tema trabajo, y bueno, consiguieron trabajo muy enseguida. Sí, yo no sé si tu padre
Y papá, estuvieron ellos en la Quinta Cipitría, que decían. Sí, la Quinta Cipitría. O sea, que tuvieron como 20 años ahí. Ya instalados en Canelones, van consiguiendo trabajo en distintos viñedos de la zona y pronto pasan de ser peones a ser medianeros. Y enseguida quedaron muchos de ellos, mi abuelo y todos ellos quedaron ya de medianeros en Canelones al poco tiempo, en Viña, porque los tipos eran prácticamente unos burros trabajando, porque ese Ruggiero y habían otro, ¿cómo era? Lorenzú, ¿no? Tenían 14 hectáreas de viña que trabajaban, 14 hectáreas de viña, y curaban con la mochila a mano. Y era otro tipo de trabajo que había antes, que había las tierras que trabajarlas a base de asada, no como hoy en día a base de herbicida, que había que descalzar, que calzar, todo ese tipo de trabajo que eran casi inhumanos. Y bueno, pero ellos de lo que venían, acá estaban en la gloria, ¿no? Y eran, siempre fueron medianeros de viñedo y cosas de esas, ¿no? Fueron en varios lugares. Y ellos se vienen acá y entran de medianeros con el ingeniero Fontán. Y bueno, después pasó un tiempo y se van a trabajar acá donde está hoy Escarpa, que antes se llamaba Cipitría. Se van a otra quinta que es por la chacra policial, antes de llegar a la chacra policial. Y ahí eran como 30 hectáreas de viña que prácticamente ni la ruta 5, estaba la ruta 5, sí, pero de tierra, digamos, de barato. Y bueno, ahí estuvieron tiempo y al costado de esa quinta estaba Narciso Lorenzú, que esa gente, digamos, estaba Guido, que era el hermano de Narciso, el que vino en el barco. Mi nono trabaja en la quinta de Ferrari, como medianeros. Ahí es lo que tengo entendido. Estuvieron desde que fueron de verano, sería 26, 27, no tengo claro bien cuál es la fecha. Sé que mi tío Fiore, que es el segundo hijo que nace en Uruguay, nace en agosto del 28 y ya nace en Canelón Chico. Ahí ya estaban instalados en Canelón Chico, en la quinta de Ferrari como medianeros. Ahí empieza a ir a la escuela mi tía, la tía Aurora. Ahí es cuando empieza a hablar el español, mi tía, porque su primera lengua fue el furlán, igual que la de mi papá y la de mi tío, lo primero que empiezan a hablar, porque obvio. Y aprenden el español cuando empiezan a ir a la escuela. Es más, mi tía tenía como cierta dejo de la tonada, mi nona por supuesto, ¿no? La tonada italiana, el no pronunciar la J, siempre fui Alejandra, nunca fui Alejandra. Y mi tía también lo tenía, su lengua materna sin lugar a dudas fue el furlán, no el español. Mi abuelo, mi abuelo todavía en Galpón hasta donde vivió. Es en la bodega de Lugano. Si usted va por la ruta 11, vio que agarra para seguir para Canelones, en el que está la viña la de Lugano, va a ver que hay un galpón de zinc, ahí vivió mi abuelo. Que en ese entonces eso ahí no era de Lugano, sino era de Reverdito. ¿No oíste nunca la de Cipitría? La de Cipitría está... es porque mi abuelo hablaba de la quinta Cipitría. Sí, vos te das cuenta saliendo por la ruta 11, en donde vos vas a entrar a la ruta 5. A la ruta 5. Sí. A tu mano derecha viste que hay un montón de viñas que se ve. Y el siguiente paso fue ser propietarios de la tierra donde plantarían sus viñedos. Peñeirúa fue el patrón de ellos que vinieron a trabajar acá en los viñedos. Y Peñeirúa les dijo: italianos, ustedes son muy trabajadores, no quiero que sean peones, los voy a ayudar para que compren por colonización. Y ellos compraron a 30 años por colonización y se pagaron estas fracciones de campo acá. Con mi tío Pepe, que siempre estaban juntos,
compran en la represa, en un lugar donde el diablo había perdido el poncho. Ellos decían que en invierno no podían salir con menos de 4 caballos porque era tanto el barro y esas cosas que eran caminos de tierra. Y yo ya cuando nací en esa zona, se estaba haciendo la represa, pues la ruta 5 era más arriba. Cuando hacen la represa, empezaron a hacer la represa creo que en el año 50 y poquito. Ellos compran ahí unas cuantas hectáreas, pero seguro, estaba todo, me acuerdo que se trabajaba, lo que ellos decían, que tenían caballo y bueno, primero había que prenderle fuego a las espinas, dice, y después trabajaban con las palas de los caballos para tapar la zanja. Y ahí empezaron a plantar tabaco y alguna fila de vino. Y después más viña que tabaco. Pero después ellos fueron comprando allá donde están ahora, en la represa, vamos a decir, no sé si conocen algo por ahí. Bueno, ahí mi padre estuvo por allá cerca de la tía Nerina. Claro, primero se fue tu padre, tu madre, y después fue papá y mamá. Que yo tenía 1 año supuestamente cuando ellos se mudaron allí a la pero mi padre tuvo otra quinta en Medianero. Sí, allá para arriba de la tía Nerina. Seguro. Mi papá siempre decía que el patrón después acá le quería vender la quinta la quinta Cipitría que le dicen. Y papá no se animó a comprarla porque en esos años era... Pero siempre decía, pensar que con la cosecha de ese año la pagábamos y nos sobraba plata y por miedo no querían. Mi padre siempre fue medio contrario a trabajar con el banco por miedo a no poder pagar la deuda. Y entonces siempre decía eso, pensar que no compré la quinta Cipitría y fue a comprar allá, que nada que ver. Nada que ver. Los campos de la represa era todo de nosotros. Claro, cuando después se hizo por la ruta 5 y eso le expropiaron mucha tierra. Ahí se plantó todo viña. Algunos de ellos se trasladan a San José. No, ellos compraron, después vendría a ser una tía nuestra, que casada con Pecorari. Compraron en San José. Y ahí están. Ellos empiezan a ahorrar, ¿no? Un poco. No tenían dinero para comprar y empiezan a buscar dónde comprar las tierras. Y se enteran que en San José los campos son más baratos. Ese fue lo que determinó que compraran en San José. Las tierras eran más baratas en San José que en Canelones. Entonces empiezan a averiguar por los créditos que ofrece el banco hipotecario. Y compran en la zona de Cañada Grande 20 hectáreas, los 4 hermanos varones. Los 4 hermanos varones compran 20 hectáreas y las dividen en 5 hectáreas cada uno. Sortean cuál le queda a cada uno y la primera y plantan la viña, porque claro, ellos no pueden comprar la tierra que no tenía nada, no había ni casa, nada plantado, eran campos pelados. Empiezan a plantar, la primera viña que plantan es la casa de mi nona, el predio que le toca a mi nona. Y es todos juntos, los 4 hermanos plantan la misma viña y después plantan la otra y así sucesivamente. Y después lo que empiezan a construir es la casa. Mientras hacen eso, ellos estaban en Canelones todavía. Mi papá se mudan a la zona de Cañada Grande cuando tenía 9 años, es decir que fue en el año 38 que ellos se mudan a San José. Se van a vivir a San José de Mayo, o casi San José de Mayo, porque está ahí la Quinta de Misuraca, Elizondo en aquel momento, es al lado, es a nada, 1 kilómetro de lo que es la capital de San José, San José de Mayo. Ahí viven un par de años, porque estaban más cerca de Cañada Grande. Cuando ya estaba preparada las casas, la viña estaba dando ya sus frutos, se mudan. En 14 años, ellos llegan, van a Durazno, van a Canelón Chico, trabajan como medianeros, aprenden a trabajar la viña, se mudan a San José, están un par de años en otra quinta que también yo creo que perfeccionan todo lo que es la viticultura y ya ahí había bodega y después pasan a la zona de Cañada Grande. Y en el año 1930 por el banco hipotecario sí compraron acá.
Y los que sé que vinieron, que no sé si vinieron antes, que Teorcilio y Orlando, vinieron de ahí en Misuraca, que trabajan ahí, capaz que ellos vinieron como a trabajar ahí y ahí hicieron los anexos, salieron los campos para acá. Tal cual. Ahí puedo decir. Sí, estuvieron trabajando ahí. Y de ahí, ya le digo, pero habían dos que quedaron trabajando en otro lado, que eran los que aportaban para poder formar. Y a medida que iban progresando, iban recibiendo familiares y paisanos desde Italia. Y después, bueno, todo lo que es el kilómetro 30 acá son todos los Furlan, es todo Furlan. Claro. Era la barraca, las muchachas, los descendientes son los que tienen el aserradero, lo otro, todo emprendimientos comerciales ahí en el 30, de que vivían acá. El abuelo era capataz de Burastero, Furlan. Yo le conté que vino sola de Italia, era mi suegra. Claro. Claro. También la hizo venir el novio. Él vino antes y después cuando vio que le pareció que acá era mejor, la mandó a buscar. Los comienzos como dueños de la tierra fueron difíciles, pero ya nada los doblegaría. Empezamos con el tabaco primero, para hacer la viña. Sí, porque éramos chicos, todos enhebrábamos tabaco. Demoran venir, claro, a producir. No la plantás el primer Y con el tabaco compraban alambre, los palos. Tabaco y verdura, que íbamos a la feria. Y se iban haciendo plata y se iban desparramando. Por lo menos hacían plata, seguro. Porque trabajaban como negros. Sí. Y no hacían trabajar. Sí. Desde chiquito a mí me sacaron de la escuela y de tercer año nomás. Sí. Para plantar viña y el tabaco que se plantaba. Había que plantar algo rápido. Plantar una lechuga te viene un poquito al mes, plantar un tomate, plantar una arveja. Ella decía, había que hacer las bolsitas de arveja, 80 bolsitas, para llevar al mercado para pagar la cuota que tenían que pagar de la tierra, no sé. Sí, era como cuando nosotros plantábamos tabaco, igual. Subsistencia los venía a buscar para llevar la fruta y la verdura fresca al centro de Montevideo. Fundaron la explanada municipal. Desde el año 52 iban a vender fruta y verdura a Montevideo. ¿A la explanada municipal? Sí, y al mercado modelo y a la explanada municipal. Cuando estos viñedos que ellos plantaron no venían, que demoran años, uno planta el injerto, porque no es como ahora que se planta la planta ya pronta. Plantaban verdura. Y llevaban al mercado. Y después empezaron con la fruticultura. Manzana, durazno y los viñedos para los bodegueros. Mi abuelo tenía en su cabeza hacerse una bodega, pero nunca la hizo. Claro. Llevaban a las bodegas, la uva que se producía se vendía a los bodegueros. Unos estaban en San José y otros en Canelones, pero siempre colaboraban unos con otros. Todos los cuentos que siempre se ayudaban, que mis abuelos iban allá con los caballos y las carretas y todo a trabajar y ellos venían acá. Claro. Y todo gente que trabajó en el sector vitivinícola. Ellos, por ejemplo, mi abuelo, los Vicentín, iban a lo de los Percos, a la represa de Canelones, a ayudarle a trabajar al viñedo, iban a hacer las carneas allá con el carro y los caballos, y después de allá los Percos venían acá a ayudarse. Claro. Eran muy unidos entre ellos, con los Percos y los Lorenzud siempre. Y no solo se apoyaban en el trabajo, también compartían festejos y alegrías. Cuando jugaban a la mora. Yo me acuerdo de eso, era una niña. Cuando vivíamos en la quinta Cipitría, se reunían todos los hermanos y ponían un barril de cerveza en la mesa y ahí cantaba y se comía todo. Todo casero, ¿Y las carneas? ¿Cuánto estaban en las carneas? De Progreso venían a la represa, de la represa iban con las carretas y los caballos, que eran Progreso, son las carneas, y estaban como 3 días tomando y comiendo y haciendo chorizo, salame, todo. Y antes íbamos siempre a los Junín, a todos esos lugares con la nona, pero ahora hace tantos años que no lo veo. Sí, obvio.
hemos cambiado tanto. Ellos se juntaban siempre acá, cuando estuvieron acá donde está Escarpa hoy en día. Ellos plantaron un viñedo y los fines de semana, que eran los domingos de mañana, que jugaban a las bochas, y me acuerdo que el nono siempre decía, estaba mi abuelo y vendría a ser el hermano de él, Giuseppe, Pepe Perco, que era el más chico, y decía que hacían 5.000 litros de vinos por año. Y los 5.000 litros, porque ¿qué pasa? Se llenaba de familia, jugaban las bochas, jugaban al porrete, a la mora, un parón, eso era, yo me acuerdo que eso sí lo viví. Y como en el barco, se formaron también parejas. Aníbal Tófolo era casado con una Perco, con Herminia Perco. Sí, ese barco, esos barcos dieron... Claro, viste que se intentaban casar de la misma raza, de la misma zona, claro. No querían cruzarse mucho. Bueno, yo también me casé con un loro y su también, Sí, pero no éramos nada. No. Que ese venía a ser el padre de mi madre. Y ahí estaba mi madre y bueno, se conocieron con mi padre porque era la misma, la misma ruta. Muchos de los descendientes continuaron sus historias particulares relacionadas al vino y otras actividades que les legaron los colonos. A Lauri Vicintín, que está acá en Cuatro Piedras, también gente que se dedicó a la fruticultura. Mi primo Carlos Vicintín, que era dueño de todas estas tierras, que ahora lo vendió también porque es mayor y se fue a vivir a Canelones. Y los otros también, Normani Vicintín, también uno de los hijos de Amalia, Arquímedes Normani Vicintín, Flavio Normani Vicintín, siempre se dedicaron a la parte de viticultura y horticultura acá en la zona. Mi hermano tenía viña, pero tuvo una enfermedad muy grande y tuvo que abandonó y está. Ahora no. Tiene el campo arrendado. Y el padre de ella sí tuvo viña. Sí. No sé, hasta que se jubiló. Y sí. Montefrutales y viña. Él trabajó siempre con Tófolo. Siempre fueron socios. Ahora veremos algo de las historias particulares de los entrevistados. Comenzamos con Rosa. Y el llamado era para descendientes de frigolanos, pero de Argentina y Brasil. Uruguay no aparecía. Yo estaba pasada de edad, pues yo tenía 36. Pero ellos me instituyeron un cargo que yo era la capo grupo. Claro. Para poder participar. La mesa universitaria, la que tenía que tener la llave, era yo. Era en la Universidad Agroalimentaria de Udine, con clases en la mañana teóricas, un poco de todo lo que es el sistema, desde la viticultura, la parte de bodega, laboratorio. La mayoría de mis compañeros eran viticultores de la zona sur en Santa María de Brasil y de Córdoba. Y por ejemplo había Bravín, una muchacha ingeniera agrónoma de Mendoza. Entonces en la mañana nos venían a buscar, íbamos a los cursos teóricos y en la tarde, o algunos días era todo el día, íbamos a visitar bodegas, Raucedo, después la parte industrial, fuimos a ver a Daniele, metalmecánica. Te traes una idea de una zona muy rica, muy productiva, de gente muy trabajadora, emprendedores a todo nivel. Fuimos a ver un montón de bodegas, nos llevaron a ver, viñedos y bodegas. En el instituto, yo trabajé en el laboratorio años, teníamos que leer bibliografía de los distintos países, de la parte de investigación, que para acá en el laboratorio nuestro, además de los análisis de rutina, nuestra investigación era sobre polifenoles, materia colorante de las distintas variedades, y teníamos una pequeña planta piloto que en el instituto se seguirá trabajando, otros chicos, con toda maquinaria, en vez de una bodega en grande, una bodega en pequeño,
y ver los distintos tratamientos de raleo o de cosas en el campo, cómo resultan después en el vino resultante, después en la producción. Y allá fuimos a ver, excelente, digo, todo lo que es la parte de experimental que tienen. Bueno, muy avanzado. La zona del Friuli es una zona de producción de vinos de calidad. El Friuli fue tradicionalmente una región de vinos blancos más que todo, porque hay variedades que no les dan las horas de sol al año, pero por ejemplo, no Tanat podrían tener, pero Sangiovese, por ejemplo, y otras variedades. El Merlot, que es un tinto no tan más suave, y eso se da muy bien en el Friuli, y otras variedades. Vimos de todo. Bueno, primera vez que vi 2 mujeres trabajando con cosechadoras mecánicas. Mi abuelo, que siempre el fuerte de él y lo que amó fue el viñedo y la viticultura, y que yo pude estudiar enología y bueno. Así que estás en la nobleza del vino friulano. Me encantó que me hubieran llamado, digo, sí, gente muy bien. Bueno, todos bodegueros de primera línea del Friuli. Los vinos que trajeron eran todos vinos, que fue una selección de 40 botellas que trajeron para hacer la degustación. Gente que produce vinos de muy alta gama, muy bien trabajan. Digo, yo fui a, ya te dije, Vilarrubsi, que me llamó la atención que los fondos de esa bodega se usa para mantener niños con problemas, digo, huérfanos me llamó la atención, qué organización para administrar eso y volcarlo en bien de la zona, ¿no? Está la Estrada del Vino, que ellos tienen los escudos en la entrada con el nombre de cada productor, de cada bodega, y te reciben así, excelente. Alejandra nos cuenta algo de su historia familiar y en particular recuerda a su tío Belfiore, el primero de los Tunin en regresar a Moraro. La que escribía las cartas, ya sea en italiano o en fulano, era Teurona, porque era la única que sabía escribirlo. Lo mandaban a un almacén, que era el almacén de Odriozola, que típico en San José, a mi tía a comprar ropa. Ahí recibían las cartas de Italia y de ahí mandaban. Todo era ahí, era un derramo general. Y tenía que mandar ropa, bolsas de ropa para Italia, para la familia, para allá. Para ayudar. Sí, para ayudarlos. Es decir, ellos ya acá, ponele en el año 40, ya estaban firmes como para hacer eso. Claro. Y no habían pasado tanto, habían pasado 16 años. Sí. A pesar de 17, no sé. Papá siguió con la viticultura, yo nací. Mi papá siendo viticultor, después anexa otro rubro que es el tambo, pero sí, yo me crié toda mi niñez fue rodeada de viña. Las plantas fueron envejeciendo, había que renovar, entonces había que tomar la decisión y decidió dejar la viña. Y siguió con la bodega. Y la bodega. Claro, porque en un momento ellos eran viticultores y después fueron bodegueros. Sí. Tenían las dos, eran productor y eran empresario al mismo tiempo. En el año 52 fundan primero la bodega, primero la cooperativa de Cañada Grande, y después, unos años después, en el año 52 fundan la bodega. Y ahí sí son hermanos o ya eran sobrinos, es decir, que fundan la bodega de Cañada Grande. Mi tío fue el primer descendiente que viaja a Italia. Es decir, de los hermanos de la generación de mi nono no volvió ninguno. Ninguno. Ni las mujeres, después, por ejemplo, mi nona, que fue la última de esa generación que falleció. De esa que vino de Italia, fue la última que falleció. La decisión de mi nona dijo no. Volver y no encontrarme con nadie, no quiso volver. Ellos siempre estaban en contacto con todo lo que haya respecto a Italia. Y le llega esta invitación, porque mi tío se escribía con jóvenes descendientes de italianos que vivían en Uruguay, en Buenos Aires, y le llega esta invitación a través de este grupo de juventud que él se escribía para ir a un Congreso de la Paz en Viena en el año 1952. Viaja 15 días en barco,
y que aprovecha al ir a Europa, a Viena, a ir al pueblo, a morar. Es el primer descendiente que visita y que vuelve al pueblo de morar. Toda una fiesta en el pueblo, lo reciben los familiares, puede ir a la casa. Cuando él se va, están por fundar el Club La Paz. ¿Que por qué le ponen La Paz? Él lo propone por el Congreso de la Paz en Viena. Cuando él vuelve de este viaje, 3 meses después le detectan que tiene leucemia y 3 meses después fallece. Entonces, en honor a mi tío, que fue uno de los fundadores, junto con mi papá y los primos, le ponen Club La Paz, que es un cuadro de fútbol que hasta el día de hoy compite a nivel, no sé bien de qué categoría, pero en San José hasta el día de hoy existe y se mantiene. Mi papá va por primera vez a Italia con 86 años, la primera vez que va. Y a encontrarse con sus primos, con la parte de la familia de mi nona que queda allá, porque sí, la familia de su papá tuvo contacto con todos. Y en un momento con una de sus primas, que nos quedamos en la casa de ella, empiezan a cantar estas canciones. Y ahí se dieron cuenta que era la misma familia. Le galline tutte mate per la pérdida del gallo. Gustavo, también enólogo, nos contaba sobre su familia. Mi padre era viticultor. O Mi sea que padre lo no heredó el gusto por la cal, le gustaba más el vino. Que mi abuelo hizo la bodega. Y mi padre fue viticultor y en algún momento que tuvieron pérdida de la cosecha total por piedra, granizo o por heladas que hubieron también, vendía verduras, cultivaban verduras y iba con un carro y un caballo a San José y vendían verdura casa por casa. Eso fue también que en algún momento tuvo que hacerlo, dado que no tenía ingresos por el lago de la viña. Operativa, kilómetro 82, acá de la ruta 3, ahí es donde yo trabajé 10 años del 88, del 78 al 88, y como haciendo los vinos y así, hasta que después me fui a trabajar a Inar. Pero esta bodega fue el año 54. 54. O sea, se generó en el año 54. Eran 7 los 7. Los primeros. Eran Tunín, Tofu, Perco y Pecorari. Esto acá se tomaron el trabajo, viste, Tofu, Rullero, todo, Tunín, Quinto, todo. Y hicieron un árbol genealógico de cada uno. Hicieron el árbol genealógico. Sí, hicieron, esta fue la hija de Tofu, que fue la que muy bueno echó para adelante para hacerlo y quedó un testimonio. Y ellos todos estaban acá en la zona de San José. Sí. Rubén nos recibió y nos mostró sus viñedos y su bodega. Lo visitamos en el momento que se estaba cortando la uva y moliéndola. Vemos imágenes de la bodega mientras él cuenta sobre la historia de los Tunín y sobre su empresa. Cuando tuvieron ya que llegaron a poder, en el año 30 que compraron acá, menos porque ya podían criar de todo. Entonces decía, maldita la merca. Y después de haber traído todo, de verse ya formado acá en San José, los 4 Tunín que habían acá, Pecorari que estaban en el campo de aviación, Perco y Tofu, ellos tenían que, ya todos habían plantado viña, todos tenían viña, y vendían la uva a bodegueros acá de San José. Y bueno, le pagaban la cosecha cuando querían y le pagaban lo que querían. Una cosecha se la estafaron, que no se la pagaron. Entonces, acá estaba la cooperativa de Cañada Grande, ya funcionando como cooperativa agraria, que plantaban papas, los productores plantaban todo otro tipo de trigo, o sea, otras cosas de la agricultura, y le propusieron a toda esta gente, ya que habían perdido una cosecha, de por qué no se unían y hacían en la cooperativa, hacían una bodega. Y de ahí salió que la cooperativa en ese entonces le cedió un pedazo
de local para poder hacer la bodega Viticultores Unidos. Esa bodega que él cuenta de que se generó por una problemática con la comercialización de la uva y que a través de la cooperativa de Cañada Grande se le ofrece hacer una bodega propia, bodega cooperativa. Mi padre también, ellos estuvieron plantando verdura y llevaban a San José en un carro a vender una vez por semana, no me acuerdo cuánto era que iban, tenían reparto que se hacía. También sí, era tu padre, era Carlito Oful y papá, los tres estuvieron haciendo reparto a San José. Mira, no, eso no lo sabía. Sí, o sea. No, lógicamente que para hoy en día uno lo ve y dice, sí, macanudos, pero el sacrificio, el para poder llegar a lo que hay hoy, no fue fácil. No. Con un montón de inconvenientes, ¿no? Si bien después tuvieron la bodega propia, ¿no? Porque, era todo lo que habían hecho, la cooperativa les dio el local, pero todo lo que habían hecho arriba lo habían hecho los viticultores, ¿no? Pero tenían la tranquilidad, por lo menos, de que el día que querían podían cortar la uva y la ponían ahí y era el vino. Tenían todo el año después para poderla vender. Que ya para ellos era un logro muy importante. La comercialización, como siempre, fue siempre complicada. Bueno, la administración siempre siguió siendo de la cooperativa, la bodega hacía el vino, él fue uno de los enólogos de la bodega. Entonces, el funcionamiento, los viticultores llevaban la uva ahí, pero la que la administraba, la que hacía todo, era la cooperativa. Después, por distintas circunstancias, la cooperativa le vendió a los bodegueros, a los viticultores, la parte de terreno y ese pedazo de galpón. Entonces ahí quedó en propiedad que eran todos familiares, porque eran todos Fortuné, eran todos parientes, todos los que estaban ahí eran todos, para acá, para allá, eran todos parientes. Y bueno, hasta que después se fueron terminando y al final después terminé yo comprándole la parte a todos los demás que todavía tengo la bodega. No la tengo en funcionamiento como bodega. Pero esta bodega la tiene, él es propietario de este local. Después al final yo se lo terminé comprando a los demás. Empezamos por una receta italiana que es el limoncello. Después esto es un licor que se hace, esto es mistela, que es un licor de uva frutilla, es la que mejor sale. Después acá tenemos la línea de grapamiel común con café, chocolate. Después esta es la línea de vermut torino y blanco. Esto es vino, esto es taná. Con envase de lujo. Donde viene qué linda botella. Con este tipo de botella. Ajá. O sea que es la misma que esta. Sí, ¿no? claro. Después ahora hicimos nuevo un tipo de vino frutado, un tinto frutado. Después acá tenemos bosca, después tenemos grapa. Nosotros tenemos, gracias a la Intendencia de San José, en conjunto, los bodegueros de San José, tenemos un alambique y se hace la grapa. O sea, eso después que se prensa, el orujo, la cáscara y la semilla, se pasa por un alambique y sale la grapa, que antes nosotros la tirábamos, hoy tenemos la suerte de poderla hacer. Después tenemos Fernet común, Fernet con menta, bueno, después son los vinos clásicos, hay amarga, por eso le digo, hay una variedad un poco de todo. También Omar Perco nos recibió y nos mostró su bodega en época de cosecha. Vemos imágenes mientras escuchamos lo que tiene para contarnos. Yo hice en escuela rural, salí a los 11 años de la escuela y bueno, me gustaba la escuela industrial y mi padre quería que yo trabajara en la tierra. Era el único varón, somos dos nomás, y bueno, y mi hermana,
que era la mayor, me llevaba 4 años. Y bueno, me manda un año al liceo y empecé con 13 años a trabajar la viña. Lo veo hoy, veníamos caminando por el camino del medio de la quinta y estábamos haciendo una desbrotada, mi madre, mi hermana, mi padre y yo, los 4. Había una cosecha brutal de uva y yo le decía, fue por los fines de octubre, noviembre, este año vamos a comprar un auto. Y el viejo me decía siempre, de aquí que la uva tiene el cajón, faltan pilas. Y me acuerdo que en la noche cayó una manga de piedra que no dejó nada. Papá empezó a plantar tomate, verduras, ese tipo de cosas. Y yo empecé a ir a la feria, y era muy chico, pero iba con mi primo, con Roberto Pérez. Y ahí me empezó a gustar el comercio. Mi padre arranca con una bodega que le compra a los Lorenzú, que creo que está ahí también. Vendría a ser el abuelo de Néstor Lorenzú. Y ahí va mi hermana y mi cuñado, se van a trabajar ahí, y yo vendía la uva. Mi padre vendía la uva. Y ya ahí yo tendría 16, 17 años. Y como a los 19, por ahí, 20 años, yo siempre le decía, papá, vamos a hacer la bodega. Y bueno, yo iba a visitar a la cual hoy es mi señora, a Cerrillo, ella es de Cerrillo, y pasaba por una de las quintas, y siempre le decía, vamos a comprar ahí que está para la venta, y había una bodeguita chica. Y bueno, se compró en el año 78, y ahí íbamos a hacer la bodega. Había una capacidad de 50.000 litros, y a mí me gustaba acá. Acá era de Escarpa, habíamos estado por comprar el año anterior, y bueno, no nos pusimos de acuerdo. Al año siguiente le voy a comprar una prensa que estaba acá en la bodega, y me dijo, no, la prensa no, te tengo que vender todo. Y bueno, compramos. Y bueno, y ahí empezamos. La bodega tenía unos 80, 90.000 litros de capacidad. Y ahí empecé. Abrimos el 1 de enero del 79. Empezamos a crecer, trabajábamos juntos con papá. Eso sí, como él tenía lo suyo, yo lo de mi padre no quería, pero él nos ayudó pila, trabajó pila, hizo todo con nosotros, y bueno, yo era el dueño de acá. Después él se abrió pero a los años, porque mi hermana tuvo sus problemas familiares y esas cosas, y bueno, y le fue a ayudar más a mi hermano. Y yo me casé, ella cuando empecé acá con la bodega, ya digo, tenía 24 años, ¿no? Y de ahí empezamos teníamos poca quinta, pero bueno, empezamos a plantar y después comprar algún otro campo, y el negocio era bueno en aquellos años. En 95 fue que yo me asocio con los franceses, y también nosotros despegamos mucho, porque hicimos todo el plan de reconversión, y bueno, duramos como 20 y pico de años juntos. Ahí, la verdad, se aprendió mucho del conocimiento que ellos tenían sobre el tema de las plantas. Y invocamos unos años muy buenos. Al haber reconversión, se vendía mucha planta, y bueno, para nosotros eso también fue un despegue, ¿no?
y fuimos plantando nuestro viñedo también. Y lo que no teníamos o lo que había malo, que era mezclas de uvas, de alguna reague vieja con una frutilla o con un híbrido. Bueno, eso se arrancó eso y hizo todo nuevo, ¿no? Y fuimos comprando algún pedazo de campo y haciendo viñedo, ¿no? Yo tengo 3 hijas, una trabaja conmigo, la otra es profesional, escribana y abogada, que también nos da una mano acá. Y bueno, la chica que es la que tiene 2 hijos, es la que, bueno, hace los mandados, cosas así. Y trabajan, en este momento trabajan 2 yernos, que uno es el encargado de la bodega y el otro es el que hace la parte de distribución. Una de nuestras entrevistadas es la madre de Néstor Lorenzut. Pero fue Néstor Lorenzut, el que corría en bicicleta. ¿Quién era? ¿El padre? El hijo. Era Aldo. El padre también corría, Néstor. Y ¿Quién era? mi hijo fue a la Vuelta del Uruguay muchos años. ¿Por qué club iba? Las Rojas. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto nos presenta a Néstor Lorenzut. Estamos en ruta 46, kilómetro 48, paraje estable. Yo soy tercera generación, mi abuelo vino de Italia y bueno, vino con una valija y la verdad que empezó a trabajar de medianero y después bueno, compró un pedazo de campo, formó una quinta y después mi padre compró acá donde estamos y bueno, acá era campo pelado, acá plantamos, hicimos toda la plantación que hicimos nosotros. El momento ese que nosotros intentamos formar este grupo, lo pensamos entre todos, o sea, esto salió en el Centro de Viticultores. La verdad que vimos que solo no se podía seguir trabajando. Era una situación que era complicada para colocar la uva, siempre había problemas. El mercado interno está muy saturado, no es fácil vender acá adentro. Pensamos que juntándonos, formar una cooperativa, que no es fácil, porque los 23 a veces no pensamos lo mismo, pero sí en este grupo estamos todos mentalizados a tratar de salir adelante. Pero Néstor no solo es viticultor. Bueno, yo nunca probé, pero dice que el salame más rico del Uruguay es el que se hace en Cerrillo. No dice Cabral de este. Y Lorenzut, ¿no? Lorenzut. El hijo de ella. Por eso. Sí, Él fue el que hizo la fiesta del salchichón. Claro. El que organizaba todo. Y recordamos el festejo de los 50 años de la fiesta del salchichón. Luego de estas sabrosas imágenes, compartimos la reflexión hecha por Omar Perco sobre la situación actual de la viticultura. Me hablan de la viticultura y se me cae la lágrima, es lo que sé hacer. Por más que es un negocio hoy en día que se va desmereciendo esto así, porque bueno, el cero alcohol lo mató. La gente no consume y bueno, al no consumir, yo cuando empezamos acá había 20.000 hectáreas de viña a nivel nacional, hoy nos quedan más de 5.500 hectáreas. Bueno, todo eso es lógico que a veces lo que empieza termina, ¿no? El vino, bueno, igual se sigue consumiendo, pero yo cuando empecé en el 79 habían 700 bodegas, hoy no quedan 100. Y las de 100, las bodegas que han empezado a trabajar de no mucho tiempo, las que están en Maldonado, y hay bodeguitas de 10.000 litros, 20.000 litros, o tiene un garzón también, ¿no? Pero son otras cosas, apuntan a los vinos finos, al turismo,
está bárbaro, ¿no? Pero que sí que el uruguayo el uruguayo, creo que en muchos lugares pasa lo mismo. Cuando tenemos tenemos otros problemas en el Uruguay, pero bueno, decimos que no es que yo esté a favor del alcohol porque vende alcohol, ¿no? Pero un 0,3 no le molestaba a nadie. Y hoy dicen sí, pero hoy me hacen una espirometría, pero no me hacen un análisis de drogas, ¿no? Porque me hacen la espirometría para ver si tengo alcohol. Y yo acá se acostumbraba, yo me quería con el chupete dentro del vino. Y la nona siempre nos daba un vaso de agua y le daba un chorrito de vino arriba. Eso es lo que yo, y ahí nadie se hizo alcohólico ni nada por el estilo. Hoy tomamos otras bebidas que sabemos que son malas y que a veces algunas no sabemos ni lo que tienen. Hoy por lo menos los vinos tienen un respaldo, el Chicho sabe. Hoy hay máquinas que saben la genuinidad del vino. Creo que eso es lo más correcto.